out with the whole multiverse thing. It's just been miss after miss after miss. La idea de usar el concepto de los multiversos como fuente de nuevas historias y recurso narrativo es muy poderosa, explotada con éxito por Universal desde que mezcló al monstruo de Frankenstein con el hombre lobo hace más de 80 años. Y antes de que saturaran el mercado, causaba impacto ver a 2 o más personajes de diferentes series compartir pantalla. Más aún, si esos personajes pertenecen a distintas compañías. Ver a Hulk pelear con Thor es llamativo. Pero no tanto como ver a Donald peleando con Lucas. ¿Alguien entiende lo que este papo está diciendo? Es uno de los primeros y más significativos ejemplos de una película que reúne célebres personajes de franquicias diferentes en un solo film. Es un especial animado creado para advertir a los niños sobre los peligros del consumo de frula. Este especial es notable por la colaboración de numerosos personajes de diferentes franquicias y estudios de animación. Aunque la peli es medio pelo, es un hito en la mezcla de personajes de diferentes franquicias debido a la variedad de licencias que se obtuvieron para incluir tantos iconos culturales como le cabieran. Esta es mi favorita después de Roger Rabbit, porque más allá del clickbait tiene una buena historia. Incluye cameos de personajes de My Little Pony, South Park y He-Man, entre muchos otros. Cada uno de los ejemplos que acabo de mencionar puede gustarte o no, tener más personajes o menos personajes de otra compañía, pero todos tienen algo en común, algo muy importante, algo fundamental que comparten todas estas obras y las figuritas Grand Match nunca tuvieron: los derechos de copyright para usar los personajes. Las figuritas Grand Match se vendieron en Argentina durante la década de los 80. Grand Match surge de la separación de los hermanos Villarroel. Cuando los hermanos Villarroel se separan, uno de ellos es al que se le ocurre la idea que le hagan unas figuritas igual a Canchita, que Canchita correspondía a los 3 hermanos Villarroel. La idea era presentar a tantos personajes famosos como fuera posible, intentando evitar meterse en problemas legales serios, por lo que se abstuvieron de usar cualquier personaje de la firma Disney que fuera demasiado reconocible, como Mickey o el Pato Donald. La colección completa reunía la propiedad intelectual de diversas series animadas, cómics, series de televisión e incluso celebridades de la música. Estas figuritas se convirtieron en un fenómeno cultural en Argentina, en parte debido a la variedad de personajes y franquicias que incluía. Eran una forma temprana de crossover entre diferentes universos de entretenimiento, 6 años antes del estreno en cines de Roger Rabbit. Qué personajes incluían y en qué equipo jugaban fue algo que decidió por su cuenta Félix Saborido, el artista a cargo de dibujar a los 224 personajes. Así es, 224 personajes, 20 equipos, 2 árbitros y 2 jueces de línea. Él no recordaba, al menos en esa entrevista que yo le hice, él no recordaba dónde vio la idea, pero que dice que en un momento le cayó la ficha de hacerlas dobles, o sea, dibujaba una parte de frente, otra dibujaba la espalda y después doblarlas y armar a los jugadores. Y después dice, ahí se me complicó, decía Saborizo, ahí se me complicó cuando tuve que hacer 200 y pico personajes, porque eran muchísimos personajes, y empezó, dice, a lo último a sacar personajes de cualquier lugar, ya no sé qué, se había quedado sin personaje. Bueno, en una de esas es que aparecen los Kiss. Yo me acuerdo que le pregunté, ¿a usted le gustaba el rock, el grupo de rock Kiss? Por eso, no, dice, no tenía nada que ver con Kiss. No era una banda a la que me gustaba, eso solamente que, bueno, eran muy famosas en ese momento, era muy famosa y bueno, la usé para la figurita. Así que bueno, ese es un poco cómo arrancaron con la figurita Grand Match. Muchas gracias, Sergio. Ahora pasemos al multiverso ficticio del fútbol argentino en los 80. La momia, la tortuga d'Artagnan, Isidorito, Flash, Pierno Doyuna, Gaby, de Gaby, Fofó y Miliki, el gato Benito, de Don Gato y su pandilla, Gasparín o Casper, Piantadino, Lobo Feroz de Disney, Asuranceturix,
El mago Fafá, Maguila el gorila, El llanero solitario, Ñancul de Patorucito, Bólido, El correcaminos, El preso atendía el bar en Polémica en el bar, Asterix, Iron Man, Wimpy de Popeye, Plick de Plicky Pluck, Oficial Matute de Don Gato y su pandilla, Namor, el príncipe de la Atlántida Marvel, el oso Fonzie de los Muppets, Langostino, Loki, General Amos Halftrack de Beto el recluta, Tyke, el hijo del perro Spike, Miliki de Gaby, Fofo y Miliki, Mr. Mutt de Mutt y Chef, el lobo Hockey, Abraracursix, Bubu, Chupamiel de Patorucito, Sargento Orville Snorkel de Beto el recluta, Super Ratón, Avivato, Superman, Clink del Escuadrón Diabólico Atrapen al Palomo, Fofito de Gaby, Fofo y Miliki, Hecle de las Urracas Parlanchinas, Trifón, Rino del Hombre Araña, Afanancio, Canuto de Canito y Canuto, Carlitos Balá, Puño de Hierro, El gato Cucho de Don Gato y su pandilla, Pedro Picapiedra, Gene Simmons de Kiss, Shredder de Snoopy, Pepe Pótamo, Charles Chaplin, George de la Selva, Otto de Beto el recluta, Don Fulgencio, Teniente de la tira Catfish, el indio Toro del llanero solitario, el gato Jinx de Pixie Dixie Jinx, Pepe Sánchez, Supersónico, el pulpo Manotas, Miliquito de Gaby, Fofo y Miliki, Mr. Magoo, Tarzán, Tapón, el oso Barney, Capitán Marvel, Pascualín, el perro Spike, Dick Tracy, Kate Patridge de la familia Patridge, Huckleberry Hound, Horacio del lagarto Juancho, el flaco del gordo y el flaco, Canito de Canito y Canuto, Snoopy, Silly del Escuadrón Diabólico, Maestro Esculapio de Don Nicola, la zorra de la zorra y el cuervo, Thor, Patorucito, Torombolo de Archie, Yogi, el pingüino, Toby de la pequeña Lulú, Pablo Mármol, Apá de los osos montañeses, Robin, Coronel Cañones de Patorucito, el gato Félix, Tara Service, Beto el recluta, el fantasma, Quintín García, Pluck, Capitán Piluso, Archie, Pato Lucas, Patoruzú, Bugs Bunny, Popeye, Pérez Man, Hombre Araña, el gallo Claudio, Olaf el vikingo, el linchera de Diógenes y el linchera, Elmer, Hulk, Pepe Le Pew, Ace Frehley de Kiss, Panza de Don Gato y su pandilla, Charlie Brown, el Duende Verde, la Hormiga Atómica, el Capitán Garfio, el León Melquiades, Lucky Luke, el Príncipe Valiente, Boneto de El Arca de Boneto, Abe McCoffey de Sam Ancilo, Aquaman, el Cuervo de La Zorra y el Cuervo, Coquito del Capitán Piluso, Bam Bam de los Picapiedras, Nibbles de Tom y Jerry, Quan Chan Kane de Kung Fu, Brutus, el Coyote, Henry, el personaje de Carl Anderson, el Gordo del Gordo y el Flaco, Bichiloki, Upa de Patoruzú, el Hombre de Piedra, Capicúa, Teodoro, el Pájaro Loco, Minguito, Batman, Inodoro Pereira, Don Nicola, Silvestre, Tom,
El Sargento García, Lorenzo de Lorenzo y Pepita, Dum Dum de la Tortuga d'Artagnan, Sinbad Jr., Peter Pan, Jackie Doodle, Frankenstein, Pinocho, Tiro Loco McCrow, Tom Rueda Loca, Tweety, Bicho de Bicho y Gordy, Pixie de Pixie Dixie Jinx, Lagarto del Hombre Araña, Ricochet Rabbit, Tiger, Lothar de Mandrake, Profesor Elefante de Astro Boy, Fever Fox de Jackie Doodle, Kiko, El Zorro, Patán, Isidoro, El Hombre de Fuego, Porky, el Profesor Bambufoca, Sam de Sam and Silo, el Lagarto Juancho, Edu Mufa de Olaf el Vikingo, Lupin, Daredevil, Obelix, Chiquisuel de Patorucito, Topollillo, Silo de Sam and Silo, el Hombre Elástico, Resorte, Jekyll de las Urracas Parlanchinas, Linus de Snoopy, Acertijo, Piturro, Chef de Mutant Chef, Jack de los Osos Montañeses, Droopy, Danny Patridge de la familia Patridge, Johnny Hazard, El Chavo, Speedy González, Alvin James de la Pequeña Lulú, Sam Bigotes, Sherry, Andy Panda, Paul Stanley de Kiss, Liv Abner, Don Gato, Flash Gordon, Waldo, sobrino de Mr. Magoo, Dixie de Pixie Dixie Jinx, El Chapulín Colorado, Astro Boy, Peter Criss de Kiss, El Guardabosques Smith de Yogi, Sweet Pea de Popeye, Pepe Dinamita, Chopper de Jackie Doodle, El Tío Olegario de Capicúa, Mandrake, Pepe Grillo, Chapaleo, Reggie de Archie, La Rana René, Catfish, Capitán América, Coyote Drupalong, Gumercindo, Panoramix, el Mago Fungito, Tato Bores, Juez de Línea, Jorge Porcel en su personaje de Don Mateo y Statler de los Muppets. Hoy en día existen grupos de coleccionistas que todavía buscan estas figuritas y pueden comprarse en línea a precios que van desde Racing $14 hasta River $90. Para muchos argentinos que crecieron en los 80, las figuritas Grand Max representan un recuerdo nostálgico de la infancia, cuando coleccionar e intercambiar figuritas era una actividad social importante en las escuelas durante el recreo o en plena clase. Uno de los puntos originales es que estaban pensadas no solo para pegarlas en el álbum, sino también para jugar con ellas. Muchas gracias por acompañarme hasta acá, nos volvemos a encontrar en mi próximo video ensayo dedicado a Gintama. Mentira, ese ya lo subí hace como 2 semanas, pero nadie lo mira. ¿Por qué nadie ve ese video? No entiendo. Anda a verlo por favor y decime por qué nadie lo mira. Te lo voy a agradecer en mi próximo video dedicado a JoJo's Bizarre Adventure.